de la ingeniería biomédica que se llama videojuegos serios para la salud. ¿Han escuchado qué significa ese término? ¿No? Algunos sí, porque llevan esa clase, ¿se dan cuenta? Los videojuegos serios para la salud, chicos, vienen encaminados precisamente para ayudarnos con temas de rehabilitación. Entonces, antes de meternos a estos temas, vamos a tomar un poquito de background para que entiendan de qué estamos hablando. Recordemos primero qué es la ingeniería biomédica. ¿A cuántos de ustedes no se los convencieron para estudiar esta carrera diciéndoles que iban a hacer prótesis, que iban a estar trabajando en los hospitales? Entonces, nomás recordemos el propósito inicial de esta ingeniería, que es básicamente la combinación de la tecnología, ¿con qué? Con cuestiones de salud. Somos ingenieros que aplican conocimientos de matemáticas, de ingeniería, de física, de química, de biología, precisamente a resolver problemas que tengan que ver con la salud, ¿sabes? Y muchas de esas veces nos interesa conocer los procesos que ocurren de manera natural, como por ejemplo el funcionamiento de un brazo o de una mano, para poderlo replicar de manera artificial. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? ¿Sí? Bien, entonces la ingeniería biomédica tiene un rol social bastante importante. Ahorita recuerden que es un poquito de contexto. Cuando existe una deficiencia, recordemos que el estado de salud es un fenómeno más complejo de lo que parece. Es un fenómeno biopsicosocial. Esto quiere decir que no solamente cuando estás enfermo, quiere decir que estás enfermo por el patógeno que tienes en ese momento, sino que realmente tu condición se regula precisamente por todo tu contexto, ¿sale? En la cuestión social, económica, tus aspiraciones, tu cuestión fisiológica, pero cualquiera de esos factores te genera una deficiencia en tu estado de salud. Y eso, si tienes situaciones de desventaja, lo conocemos como un fenómeno de discapacidad. Entonces, todas y todos nosotros en algún momento hemos sido personas con discapacidad precisamente por alguna condición que tenemos. ¿Va? Pero el rol de la ingeniería biomédica es interceder en este proceso social. ¿Para qué? Para tener como consecuencia un entorno más equitativo, para que a través de la tecnología ustedes puedan brindarle a las personas que recuperen ciertas habilidades funcionales que les permitan retomar las actividades de la vida diaria que tienen esas personas, como que vestirse, comer, hacer cualquier de ese tipo de cosas, ¿sí? Y todo esto a través de la tecnología. Entonces, ustedes como ingenieros biomédicos se van a dedicar a desarrollar tecnología que ayude en los procesos de rehabilitación. La rehabilitación es ese proceso que es global, que es continuo y que tiene unos muy bien definidos, ¿sí? Y estos objetivos definidos están encaminados precisamente a promover y lograr niveles óptimos de independencia física y de habilidades funcionales de las personas que tengan algún tipo de deficiencia, ¿sale? Entonces, ahí la creatividad se echa a volar, porque podemos hacer todo tipo de tecnología, todo tipo de instrumentos. Entonces, encontramos las tecnologías clásicas, ¿no? Bueno, clásicas entre comillas, porque ahorita, por ejemplo, se están desarrollando exoesqueletos, se están buscando hacer el traje de Iron Man, ¿no? Ese tipo de cosillas. Pero el día de hoy yo les voy a platicar sobre videojuegos. Levanten su mano, ¿cuántos de ustedes han jugado un videojuego alguna vez en su vida? ¿Sí? Mantengan su mano levantada aquellos que hayan jugado un videojuego reciente. Ok, tenemos muchos videojugadores por aquí. Mantengan su mano alzada aquellos que hayan jugado Mario Kart, por ejemplo, recientemente. ¿Ok? Ahí traemos un Nintendo por si quieren jugar, echarse unas retas al final. ¿Sabes? Gracias, bajen su mano. Bien, chicos, fíjense. Los videojuegos están hechos originalmente precisamente para que ustedes puedan divertirse. Es el único objetivo de los videojuegos. Y es una industria tan poderosa que pues sigue echando a andar miles de millones de pesos año con año, ¿no? Pero bueno, les vamos a dar un propósito un poquito más serio, ¿sí? Un propósito que está enfocado más que nada hacia la salud. Es por eso que ese es el término adecuado, videojuegos serios para la salud. Son videojuegos que se van a aplicar para mejorar el estado de bienestar de una persona. ¿Por qué? Resulta, primero que nada, que los videojuegos son aplicaciones interactivas. Nos permiten interactuar con una realidad que no existe, que está previamente controlada y que te permite adquirir ciertas habilidades para poderte desenvolver en ese entorno, ¿sí? Entonces, estas aplicaciones nos van a permitir simular experiencias. Podemos ser un piloto
profesional de carreras, podemos ser un astronauta que esté viajando por el espacio, un héroe del tiempo, ¿no? Que tenga una espada superpoderosa y que pueda derrotar villanos, ¿no? Entonces, esa simulación de experiencias se puede aprovechar para que ustedes puedan tener un propósito benéfico para sus pacientes. Entonces, cuando ustedes le dan un propósito que es serio, precisamente ya esto ya lo convertimos en un juego serio. Quiere decir que si ustedes utilizan Mario Kart, por ejemplo, para que una persona se enseñe a manejar, como va a estar aprendiendo una habilidad que va más allá de solamente divertirse, entonces eso ya lo convierte en un videojuego serio. ¿Sí? Así de sencillo. Cualquier cosa se puede convertir en un videojuego serio. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que lo podemos utilizar para temas de rehabilitación y para temas de aprendizaje de habilidades. Imagínense una persona que tenga una prótesis que no se puede utilizar en un principio, una prótesis biónica, y necesita un entrenamiento cognitivo. Esto es que necesita una terapia que le permita aprender poco a poco cómo mover ese dispositivo. Una forma sencilla de hacerlo sería que a través de un videojuego de realidad virtual, de realidad aumentada, se le pudiera dar esas capacidades para que pudiera aprenderlas. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el propósito que se les va a dar. Fíjense, la clasificación de los videojuegos la podemos hacer de la siguiente forma, ya sea a través de qué tanta tecnología se está utilizando o cuál es ese factor de qué tan aburrido o de qué tan divertido sea el asunto. Si, por ejemplo, tiene un componente de mucha diversión y no necesita prácticamente nada de tecnología, estamos hablando de los juegos tradicionales, los convencionales, como por ejemplo saltar la cuerda, jugar a las traes, jugar al avioncito, ese tipo de juegos que no necesitan nada de tecnología más que la propia imaginación. Es un juego que se puede convertir en un juego serio siempre y cuando esté enfocado pues a un propósito rehabilitador o que quieras aprender alguna habilidad. Si vamos aumentando la complejidad, los videojuegos propiamente pues están en una escala en la que tienen un poquito más de tecnología, que se vuelven un poquito más retadores, son divertidos pero necesitas aprender a moverte en ese entorno antes de siquiera jugarlo. Entonces va avanzando la complejidad, ya cuando se le da un propósito terapéutico aumenta esa complejidad. Y por último tenemos por ejemplo los simuladores. Los simuladores son estas aplicaciones que utiliza por ejemplo el ejército para aprender a utilizar aviones, carros, barcos, submarinos, sin la necesidad de arriesgarse a estar en esos entornos. ¿Sí? Por ejemplo, todos nosotros antes de sacar nuestra licencia para matar necesitaríamos pues primero estar en ese entorno para enseñarnos a conducir, ¿no? Y ya de esa forma, ahora sí, pasar a la vida real antes de atropellar a alguien. ¿Sale? Entonces, bien, la parte interesante de los videojuegos es que estos son capaces de generarte emociones, son capaces de que te diviertas, de que experimentes la emoción de la felicidad. Y esa emoción que le llamamos el aspecto lúdico de los videojuegos es la que permite hacer algo que llamamos reestructuración cognitiva. Cuando tú manifiestas una emoción, los procesos neuroquímicos que suceden en tu cerebro te permiten hacer conexiones neuronales, las cuales te van a permitir adquirir nuevas habilidades. Cada vez que ustedes aprenden, por ejemplo, a tocar un instrumento, aprenden un nuevo idioma, se aprendieron ya la transformada de Fourier o ya estudiaron para su examen, las neuronas hacen una conexión física, ¿sí? Esa acumulación de conexiones es lo que te permite retener esa información y por lo tanto aprender esa habilidad. Y ese aprendizaje se vuelve cada vez más fuerte siempre y cuando ustedes tengan una emoción de por medio, sea felicidad, sea tristeza, sea ira, sea miedo, lo que ustedes quieran. Por eso piensen en lo siguiente: ¿cuántos de ustedes cierren sus ojos un momentito y piensen en el recuerdo más bonito que tengan de su infancia? Piensen en aquella vez, si aquellos que tuvieron el privilegio de ir, no sé, a Disneylandia, aquellos que se fueron a la playa, que recuerdan a algún ser querido con mucho cariño, con mucho amor, y que les hayan pasado un momento bastante agradable. Abran sus ojos y les aseguro bastante que ustedes recordaron con lujo de detalle ese momento, a esa persona, a ese lugar, cómo es que olía, qué ropa vestían, qué comida degustaban en ese entonces, ¿sí? Pero todo este proceso de tener tantos recuerdos y tanta
aprendizaje de ese suceso es precisamente porque hay una emoción de por medio. Si te llevan a Disneylandia, pues es obvio que vas a estar súper contento, ¿no? Entonces, esa súper emoción, esa súper felicidad, lo que va a hacer es que se almacene esa información en tu cerebro. ¿Sale? De la misma forma puede suceder. ¿Sí? Gracias. De la misma forma eso puede suceder si ustedes, por ejemplo, experimentan un trauma, sufren algún accidente, la pérdida de algún familiar. Eso también les va a generar una emoción, pero es una emoción que le etiquetamos como no positiva. Es una emoción negativa, ¿no? Necesaria, pero negativa en el sentido de que tiene consecuencias fisiológicas en tu cuerpo. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar más a fondo eso. Regresando al tema del aspecto lúdico, si ustedes combinan el juego con las emociones y con este aspecto también que tienen, que son bastante entretenidos, podemos generar un proceso en nuestro cerebro que nos va a permitir ayudar en los procesos de rehabilitación. Porque no sé si les ha tocado estar en un proceso de rehabilitación. Pregúntense, ¿qué es lo que hace que un paciente no se rehabilite? Pues primero que nada es su intención de quererse rehabilitar. ¿Y cómo lo podemos convencer? Pues a través de alguna metodología que no se sienta como un tratamiento, sino más bien que se esté divirtiendo, que esté entretenido todo el tiempo, y eso sí le puede ayudar a que se esté rehabilitando. ¿Sabes? Entonces, es por eso que a nosotros nos interesa aplicar estos videojuegos para poder generar terapias cada vez más complejas. El tema de las emociones. Una emoción se define como un patrón dinámico o conductual que básicamente genera una respuesta en dos sentidos en tu cuerpo. La primera de ellas es una respuesta conductual. Esto significa que es la manifestación de tu conducta sobre esa emoción. Cuando estamos felices, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Sonreír, ¿sí o no? Cuando estamos tristes, bueno, algunos lloramos. Cuando estamos enojados, fruncimos el ceño, ¿sí o no? Esa respuesta es la respuesta conductual, y esa, como es una respuesta consciente, ¿sí? Ustedes pueden engañar a una persona para entender cómo es que nos sentimos. Por ejemplo, ¿cuántas veces no les ha pasado que están súper tristes, pero están con sus compas y están súper contentos aparentemente, ¿no? Conductualmente se ven felices, internamente, quién sabe. Entonces, la parte conductual es una vía consciente, y la que es inconsciente en este caso son las respuestas fisiológicas. Cada que ustedes experimentan una emoción, su cuerpo sufre una modificación en sus parámetros biológicos, sea el ritmo del corazón, la conductancia de la piel, la respiración cardíaca, la respiración y el movimiento cardíaco. Todos los parámetros fisiológicos cambian, y esos cambios pueden ser cuantificables. Y tiene también otra característica, que son inconscientes. Esos no se pueden controlar. Si yo, por ejemplo, los asustara poniéndoles una película de Chucky, ¿no? Algunos dirían, ay, no manches, eso ni me da miedo, ¿no? Está divertida. Y hay gente que tan solo con escuchar la palabra Chucky ya hasta se puso nervioso. Pero les aseguro que todos, en algún momento, van a poder sentir en sus manos, por ejemplo, que están sudando o que algo les está pasando, ¿sí? Entonces, eso les puede generar, pues, que estén... Con eso podemos nosotros cuantificar de que están experimentando cierta emoción. ¿Sí me doy a entender? ¿Sabes? Entonces, a nosotros nos interesa, como biomédicas y biomédicos, cuantificar estas manifestaciones fisiológicas, porque ese reflejo fisiológico nos permite dar indicios sobre el estado de salud de las personas, saber si tienen alguna patología, si tienen alguna condición que los pueda derivar a una condición cada vez más grave, o lo podemos utilizar para rehabilitación fisiológica. ¿Cómo? Bueno, primero hay que entender cómo es que funcionan las emociones. De manera súper sencilla, la vía del pensamiento. La vía del pensamiento es cuando tú haces consciente esa emoción, cuando tú manifiestas en consecuencia una respuesta conductual. Eso sucede porque la información que viene de todos los sentidos y que pasan por la médula espinal, llegan al tálamo, se van a estas estructuras internas de tu cerebro que se llama la corteza cingulada, y después se va a la corteza sensorial. Una vez que llega a la sensorial, se hace consciente la información y tú manifiestas de manera conductual esa respuesta. Y cuando es la vía del sentimiento, tiene una formación más compleja. Apela a estructuras cada vez más internas, y esos neurotransmisores, esos químicos que están internos en tu cuerpo, se van bifurcando por todos lados. Por ejemplo, el hipocampo, la corteza cingulada, el tálamo anterior, el hipotálamo, y todo en su conjunto te hace experimentar esa emoción en todo tu cuerpo.
Es por eso que cuando tú te sientes enamorado o estás nervioso, no sé si les ha pasado que sienten las maripositas en el estómago, ¿no? Esas maripositas en el estómago realmente son neurotransmisores que viajan por la médula espinal, que son inconscientes porque no las puedes controlar y pues tienen sus modificaciones en el movimiento de las vísceras y por eso sientes como que se te mueven las tripas cada que ves a esa persona que te gusta, ¿sale? Pero bueno, ese tipo de cosillas las podemos aprovechar para lo siguiente. Fíjense, en clase de videojuegos, porque en CUSEI tenemos una clase de videojuegos serios para la salud, hicimos varios experimentos, algunos un poquito crueles, déjenles platico. Resulta que estábamos midiendo una capacidad psicológica que se llama la positividad relacionada al error o la negatividad relacionada al error. Esto es que las personas, en función de cómo respondan ante un error que cometan, si se lo toman a bien o se lo toman a mal, pueden tener respuestas diferentes. Por ejemplo, pusimos a una compañera, estudiante, a jugar videojuegos. Ella no es videojugadora, por lo tanto le fue un reto, ¿no?, jugar un videojuego. A su vez, en su mano izquierda pueden observar que tiene colocado un sensor de conductancia de la piel, un sensor que mide la sudoración de su piel, y eso nos permite ver una respuesta, ¿sí?, en función de sus emociones. Cada vez que esta persona se estresaba, su cuerpo sudaba, pero era una sudoración bastante sutil, que no se puede percibir fácilmente, pero con este sensor sí. Entonces, esa sudoración lo que hacía es mover el sensor. Mientras más hacia arriba se va la línea, quiere decir que más estresada está la persona, ¿sale? Entonces, lo que hicimos fue ponerla a jugar y le empezamos a decir comentarios pues negativos, no ofensivos, pero negativos, como de, híjole, no puedes, y qué mala eres. Cada que perdía, todos nos reíamos, ¿no? Ja, 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 pero de una forma muy, pues, burlona. Ustedes van a decir, qué gacho, ¿no? No voy a ir a su clase. Resulta que queríamos ver cómo era su respuesta, y su respuesta obviamente fue de que no pasaban ni de los primeros 5 segundos del videojuego. Este videojuego era muy retador porque es un videojuego rítmico, se llama Geometry Dash, no sé si lo vi. Es un cubito que brinca al ritmo de la música, entonces tienes que estar súper atento para presionar una tecla para que este monito brinque y no vaya a chocar con los obstáculos. Entonces, como esta persona tenía esta presión social, este estímulo negativo, ¿sí?, le generaba una emoción, por lo tanto, negativa. ¿Y qué es lo que generaba en su cuerpo? Pues un niveles altos de estrés, y la forma en la que ella se tomaba los errores pues era negativa. Entonces no aprendía a jugar el videojuego porque tenía ese componente emocional. Entonces cambiamos la dinámica, le empezamos a decir cosas bonitas. Ahora cada que se equivocaba era como de, vamos, si puedes, eres una fregona, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? Cambiando la dinámica, en el primer intento pasó el nivel, cuando antes la había intentado unas 50, 100 veces, sin mentirles. Entonces, ¿qué pasó aquí? Resulta que estas emociones, tanto negativas como positivas, son capaces de ayudarnos a aprender ciertos tipos de habilidades. Cada vez que ustedes tienen un examen, como están súper estresados, ya están cansados, el profe les cae gordo, o un montón de cosas y a veces todo junto, pues ya tienen un componente emocional que les va a generar una emoción negativa. Y por lo tanto, esa negatividad los puede llevar a que no aprendan lo que necesitan aprender en ese momento. No les estoy hablando de chakras espirituales, de échale ganas, tú puedes, no, ese tipo de cosas no son ciertas, sino más bien aquí estamos hablando de cómo es la dinámica cerebral para precisamente ver cómo podemos controlarlo y podernos aprovechar de ello. Un consejo, por ejemplo, si ustedes quieren aprender a tocar un instrumento que jamás en la vida se les ha dado, o a adquirir alguna habilidad que jamás en la vida hayan podido aprender, mi recomendación es que generen una experiencia emocional positiva muy fuerte. Mientras más fuerte la experiencia emocional, mucho más consolidado va a estar ese aprendizaje. Por ejemplo, si ustedes están tocando guitarra y tienen pareja, pues díganle, cada que toques bien una nota, pues le das un beso, ¿no? Una cosa por el estilo. O ahí se van acomodando. Perdón, ando muy romántico ahorita. Entonces, ese tipo de cosillas les va a ayudar a que ustedes aprendan perfectamente lo que necesitan aprender. De la misma forma que los idiomas, que, no sé, lo que ustedes quieran aprender, se puede hacer siempre y cuando ustedes tengan una experiencia emocional positiva. Entonces, esa misma lógica, chicos, la podemos utilizar para imagínense, ¿no? Una persona que necesite rehabilitarse, que necesite intentar volver a caminar, pero necesite pasar por un proceso de rehabilitación, necesitamos que esté en una buena actitud.
Y insisto, no estamos hablando de échale ganas y echándole ganas todo se puede, ¿no? Sino más bien que vamos a apelar a cómo funcionan las emociones para poder cambiar la forma en la que funciona su cuerpo. Fíjense, vamos a revisar aplicaciones de videojuegos en cuestiones biomédicas, ¿no? Por ejemplo, ¿todos ubican este videojuego de Halo? Levanten su mano. ¿Sí? O sea, que se armen las retas al ratito, ¿eh? Ok. Este videojuego a mí me encanta, es de mis favoritos. Como ustedes pueden observar, es un videojuego de primera persona que simula que tú eres esa persona cargando la pistolita, ¿no? Te vas moviendo y tiene un grado de complejidad alto, porque tienes dos palanquitas y esas palancas te permiten moverte en la mira y desplazarte por un entorno tridimensional a través de una pantalla bidimensional. Créanme que es algo bastante complejo, pero el cerebro lo aprende con bastante facilidad porque te genera emociones estos videojuegos, ¿sí? ¿Qué sucede en su cerebro cuando están jugando este tipo de juegos? Por ejemplo, el lóbulo frontal, que es la parte que está cerca de la frente, está súper activo porque es el que te permite tomar decisiones. Los videojuegos que son muy erráticos, muy violentos en el sentido de que van súper rápido, no necesariamente por lo que sucede en el juego, te ayudan a que tú tengas una mejor toma de decisiones. ¿Cuántas veces les ha pasado que les dicen, oye, ¿qué quieres? ¿Quieres café o quieres café con azúcar o sin azúcar? Y estás como de, no sé, pero es que esa indecisión es porque no la han trabajado y se puede trabajar a través de videojuegos, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal nos ayuda para eso. ¿Qué pasa con la corteza motora? Que es esta corteza que está cerca de la zona media del cerebro. Es la que permite iniciar las acciones de movimiento muscular conscientes. ¿Para qué? Para que tú puedas mover, por ejemplo, pues en este caso los pulgares o todos los dedos para que puedas accionar todos los botones y que puedas reaccionar de una forma muy natural a ese videojuego. Tenemos después la corteza somatosensorial, que es la que está aquí a la derechita, que es la que permite integrar todos los sentidos que vienen de su cuerpo y hacerlos conscientes nuevamente, ¿sí? Ahí se integran las señales que vienen, por ejemplo, del olfato, del gusto, del tacto, de la vista, de la propiocepción, de la termocepción, de todos los sentidos que se imaginen, todos llegan ahí. Y es algo bien curioso, como todo se concentra en esa zona, hay personas que presentan patologías en las que hacen que se mezclen esas vías de comunicación y experimentan un sentido con otro. Ese fenómeno se le llama sinestesia, que es, por ejemplo, si han escuchado que dicen que hay gente que huele colores. ¿Sí han escuchado eso? O que escucha sabores. Está medio loco, ¿no? Pero es precisamente porque en su cerebro se cruzó la información de un sentido con otro, ¿va? Esta corteza somatosensorial te ayuda a recibir todos los estímulos que vienen del videojuego y te permiten dar una respuesta efectiva. Después tenemos la corteza occipital, que es la que está aquí atrásito, la parte de acá atrás de la cabeza. Simplemente esa es la que recibe la información de la vista y tiene una zona específica porque es mucha la información que se recibe. Después tenemos el lóbulo temporal, que no lo mencioné, pero hagan de cuenta que en el lóbulo temporal es la que te permite integrar la información en memoria, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes el aprendizaje a través de las emociones y generas esas conexiones neuronales, tú las permites almacenar en el hipocampo, precisamente que está posicionado en el lóbulo temporal, y eso es lo que te permite recordar ese aprendizaje adquirido, ¿sabes? Y tenemos después el cerebelo. Cuando tú inicias una acción de movimiento consciente, este movimiento es descoordinado, no sabe para dónde va, tú solamente dijiste muévete, pero ¿qué se va a mover? ¿El pulgar? ¿Cuántos grados? ¿Cuánta fuerza debo de hacer? Ah, pues esa chamba se la avienta el cerebelo, ¿sale? Ahí está. Y vean, sucede algo interesante si nosotros colocamos un sensor de conductancia de la piel en las personas que juegan este videojuego de Halo. Resulta, por ejemplo, que cuando esta persona, chequen por acá y se ve la grafiquita poquito, cuando se enfrenta a estos alienígenas, la persona se empieza a estresar. Su cuerpo no entiende que ese videojuego es una simulación, a pesar de que lo ve a través de una pantalla. El cuerpo reacciona como si realmente estuvieras ahí. Entonces, por ejemplo, chequen, cuando se muere, cuando lo matan, hay una caída de la señal y eso refleja una liberación de estrés de su cuerpo, como si se hubiera muerto realmente, ¿sí? Entonces, esas proyecciones emocionales que son cuantificables a través de estos sensores nos permiten ver cómo está funcionando el cerebro de la persona. Y si nosotros podemos generar un videojuego que le genere las emociones que nosotros queremos, las podemos aprovechar para un propósito benéfico para ellos.
¿Sí me doy a entender? Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Ahí se ve el sensorcito por allá. Y aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente. Estas emociones se pueden cuantificar en 3 espacios que les llamamos dimensiones emocionales. Hay 3: la activación, la valencia y la dominancia. La activación es básicamente un reflejo de cuando estás precisamente estresado o no estás estresado, ¿sí? Esa de activación también puede ser sensado, por ejemplo, a través de un sensor de pulso cardíaco. Son experimentos que hacen mis alumnos de videojuegos, en las que están jugando Super Mario World, un videojuego viejísimo, ¿sí? Que básicamente es un plataformeo donde vas de punto A a punto B, de izquierda a derecha, y tienes que ir pasando y brincando niveles. Es todo lo que hay. Pero hay gente que nunca ha jugado un videojuego en su vida y hay gente que es muy experta jugando ese tipo de videojuegos. ¿Qué les dejé por hacer? Pues que colocaran un sensor de pulso cardíaco mientras están en esa sesión de juego para ver cómo son sus respuestas de estrés. Y quiero que observen la gráfica que está acá de mi lado izquierdo. Tenemos 2 señales, una que está de color azul y una de color naranja. La de color naranja ustedes pueden observar que es una señal que refleja la frecuencia cardíaca en el tiempo. Esto es que si mientras más arriba esté la línea, la persona está mucho más acelerada y por lo tanto muy estresada. Mientras más abajo esté, está más calmada, ¿no? Entonces, la señal naranja es de una persona videojugadora, una persona que ha tenido un acercamiento muy grande con los videojuegos. Entonces vemos que su curva de estrés es bastante plana, ¿no? En cierto sentido. Quiere decir que el juego se lo toma con calma, lo disfruta, no le genera gran cosa, ¿no? Porque ya tiene experiencia con ello. En cambio, una persona no videojugadora, cuando ocurren eventos, por ejemplo, no sé, que ya lo mataron, le pegó un caparazón, o si está jugando Halo se encontró con un extraterrestre, entonces los niveles de estrés se disparan brutalmente. Y eso nos refleja pues que la persona está experimentando una emoción que no nos está reflejando de manera conductual, pero sí de manera fisiológica. Y eso a ustedes le pueden dar muchas aplicaciones e interpretaciones. ¿Sabes? ¿Qué más podemos hacer con este asunto de la biomédica y los videojuegos? Está, por ejemplo, la aplicación de rehabilitación muscular a través de un sistema de electromiografía, que son esos sistemas que recogen la actividad eléctrica de los músculos y que nos permiten generar señales de control. ¿Para qué? Pues para mover un monito en un videojuego, ¿no? La aplicación más sencilla es esta. Es el dinosaurio que sale cuando no hay internet. Ya ven que ahí para jugar nada más es presionarle una tecla para que brinque y no hacer nada para que siga avanzando. Entonces van apareciendo obstáculos en el tiempo y tú vas brincando en función de eso. Pero aquí piensen en la siguiente aplicación. ¿Qué pasaría si una persona que tiene artritis, una persona de la tercera edad, que tiene ya las articulaciones muy desviadas y le dan esta pelotita terapéutica? ¿Sí la conocen, no? ¿Sí? Pero al hacer eso un movimiento le genera mucho dolor y es una rutina bastante enfadosa y aburrida. No ve beneficios claros y la verdad pues es como que qué flojera estar haciendo esto todo el día, ¿no? Entonces a través de este sistema ustedes pueden generar una rehabilitación más divertida, más entretenida. Si ustedes cada vez que la persona aprieta esa pelotita va brincando, entonces y a la vez va consiguiendo puntos, recompensas, va haciendo que la persona hasta se vuelva adicta a su proceso de rehabilitación y que lo haga constantemente. E incluso esas emociones que se van a generar positivas por el videojuego les van a permitir a ustedes anestesiar a su paciente. Porque no les ha pasado que andan súper contentos, se caen y más bien les da risa en lugar de dolor, ¿no? ¿Sí? Precisamente ese mismo fenómeno lo podemos utilizar pero para rehabilitación. ¿Sabes? Es una aplicación bastante sencilla. ¿Cómo funciona? De la siguiente forma. Se genera la señal electromiográfica, se le da un acondicionamiento de tal forma que simplemente nos entregue la envolvente de la señal. Ya después en otro curso ahí platicamos de cómo armar este circuito y simplemente establecemos un umbral y decimos si la señal supera ese umbral se convierte en un 1 y si no se convierte en un 0. Entonces eso se replica a una acción de que si está en 0 el monito se mantenga corriendo y si llega un 1 que vaya brincando. ¿Sí me doy a entender? Bien. ¿Qué más se pueden hacer? Por ejemplo, piensen en una rehabilitación para estrabismo. Ya ven que el estrabismo son que tenemos los ojos viscos, ¿no? Los ojos chuecos, decimos por ahí peyorativamente. Todas y todos tenemos
cierto grado de estrabismo, y ese se puede rehabilitar al ejercitar los músculos oculares, pero para hacerlo de alguna forma divertida y que no se vea tan rara, porque imagínense, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo mi terapia de estrabismo. No, o sea, más bien que estás jugando y que se vea un poquito más chido, ¿no? Entonces, alumnos de otros semestres han desarrollado sistemas de electroculografía precisamente para generar señales de control que les permitan controlar un videojuego, ¿sí? Simplemente voltea para arriba, el carrito avanza, voltea para abajo y el carrito frena. En decir, bueno, pues está bien sencillo, ¿no? Pues sí, las soluciones biomédicas realmente pueden ser muy sencillas, pero con impactos muy importantes sobre la vida de los pacientes. Ese sistema sencillo les puede permitir a ustedes, pues, que generar una rutina de terapia bastante eficiente, accesible y divertida, ¿sí? Los videojuegos serios, chicos, el videojuego en sí es la pura cerecita del pastel, es lo que decora tu proyecto de investigación o tu prototipo. O sea, lo importante es este sistema de adquisición, qué haces con esa información, qué haces con esas interpretaciones que das, ¿no? Y bueno, acá de su lado derecho, pues pueden encontrar otra aplicación de eso, de la parte muscular. Es el videojuego de Geometry Dash, que nos encanta también, y lo están controlando con su músculo. En ese caso en particular, pues lo aplicaron para fatiga muscular, ¿no? Para intentar recuperar la fuerza en el músculo. ¿Qué más tenemos por aquí? Eso está bien interesante. Van a decir, caray, ¿qué están haciendo ahí los muchachos, no? Resulta que están jugando Mario Kart, pero con una condición específica. Tienen que voltear de cabeza. ¿Por qué? Resulta que hay una patología en la que la vista se ve volteada. Porque no sé si ustedes sepan que realmente la información que viene del mundo real y llega a los ojos, llega al revés. Pero nosotros, a través de una experiencia empírica, a través del sentido del tacto y un componente psicológico, cuando estamos muy pequeños, le damos esa vuelta. Y entonces vemos el mundo como realmente es, de alguna forma, ¿sí? Pero, no sé, te accidentas, te da una infección en el nervio óptico, simplemente algo pasó con tu cerebro y ¡pum!, se te volteó la vista. Imagínense ver las cosas al revés. No manches, ¿no? Te volverías loco. Entonces, hay terapias específicas que te permiten recomponer esa volteada de imagen, ¿no? Hay lentes especiales que te ayudan a doblar la imagen por ti. Pero pues bueno, se te caen los lentes, se te pierden y vas a estar, ¿qué onda, no? Y aparte los procesos de rehabilitación pueden llegar hasta 30, 15 años por una cosa por el estilo. Entonces, si nosotros simulamos esa patología, pero utilizamos videojuegos, ¿en cuánto tiempo creen que estas personas se adaptaron? Digo, ya se los puse ahí como spoiler, pero una terapia de 10, 15 años que les puede llevar en un proceso normal, rutinario, aburrido, lo pueden replicar en 10 minutos, 5 minutos, ¿cómo? Jugando videojuegos. Estos chicos que están aquí en el video son todos videojugadores, son unos viciosos pues para jugar. Entonces, al principio a todo el mundo le costó trabajo adaptarse a este mundo del Mario Kart, ¿no? Que es un juego de carreras en donde la derecha era la izquierda era la derecha, el arriba abajo y el abajo el arriba. Entonces se tuvieron que adaptar y este proceso de adaptación duró, cuando mucho, 5 minutos. ¿Y qué pasó con la gente que no es videojugadora? Pues se tardó un poquito más, pero estamos hablando de hasta 10 minutos, ¿no? Entonces, si se fijan la importancia que tienen estos juegos, de este potencial que tienen, mejor dicho. Entonces, y son videojuegos que pues yo creo que cualquiera puede acceder a ellos, ¿no? Se descargan un emulador en su celular, en la computadora y pueden jugar estas maravillas. ¿Qué más tenemos por aquí? Fíjense, este videojuego está interesante, se llama Portal y es básicamente un juego donde creas portales, donde creas un portal azul y un portal naranja. Si entras por el portal azul, sales por el naranja y viceversa, ¿no? Entonces tienes que ir resolviendo ciertos acertijos. Entonces este juego demanda una habilidad cognitiva muchísimo más elevada. Por lo tanto, necesitas un periodo de aprendizaje. Y dijimos, bueno, ¿qué pasará si ponemos a alguien que no sabe jugar videojuegos? Primero que nada, que se adapte al juego y que después intente resolver los acertijos que tiene el videojuego. Le colocamos el mismo sensor y las respuestas de su estrés se disparaban hasta el cielo, ¿no? Porque entonces eso nos refleja a nosotros un fenómeno interesante pues en la dinámica de su cerebro. Quiere decir que está todo en orden, que es normal, completamente normal que se esté estresando porque nunca ha tenido experiencia en esos entornos, pero nos está reflejando que al menos esos procesos cognitivos están en marcha, están tratando de acomodarse. Conforme la sesión de juego se fue alargando y la persona se fue adaptando, los niveles de estrés fueron cayendo poco a poquito.
Si nosotros ponemos un componente emocional muchísimo más fuerte, ese aprendizaje se puede reducir de una sesión larga de terapia a una sesión bastante cortita. Y eso pues eficienta en los tiempos, puede hacer que las terapias sean más accesibles en cuanto a costos y demás. Y pues les digo, solamente ocuparíamos un equipo que nos permita jugar videojuegos. Eso está interesante. Todos ubican este videojuego, ¿no? Super Mario 3D World. Es como le dice su nombre, es un entorno donde estás en 3D, pero lo ves a través de una pantalla. Entonces aquí lo interesante es mover al Mario para que te andes moviendo por todas las plataformas y no te andes cayendo. Resulta que con mi pareja y yo, ya sé que me va a regañar mucho porque siempre la pongo de ejemplo, siempre jugamos este juego. Ella no es videojugadora y sucedía algo interesante. Cada vez que jugábamos y había un risco de por medio, yo veía que se le acercaba el risco y se iba, ¿no? Y eso que es psicóloga, entonces dije, ya hay algún problema. Entonces, resulta que ella tiene vértigo, ella se marea mucho. Cuando, por ejemplo, vamos en el carro, se sube a una plataforma como esta, que si veo para abajo también me da cosita. Entonces, ese tipo de situaciones la hacen perder el equilibrio con mucha facilidad. Entonces, ese fenómeno, curiosamente, está relacionado con la forma en la que tú te desenvuelves en esos videojuegos. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Sí? Después les comparto las referencias. Entonces, si ustedes juegan esos videojuegos, el cerebro debe de entender, porque bueno, primero que nada, él entiende que esa es su realidad y trata de adaptarse a ello. Entonces, intenta interpretar que el Mario Bros. Está en este punto y que si te mueves un poquito hacia el frente te vas a dar en la torre, ¿no? Entonces, ese es un proceso que debe de ir madurando. Te va a generar emociones, te va a estresar y todo el asunto, pero te va a permitir precisamente controlar esos niveles de mareo. Mi pareja, jugando videojuegos constantemente, ha perdido la sensación de mareo cuando se sube a un coche o cuando se sube a alguna plataforma. ¿Cómo? Simplemente jugando videojuegos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su cerebro se está adaptando a una realidad que no existe, pero que simula condiciones de la vida real, simula experiencias, y esa experiencia le están permitiendo aprender. Y digo, y a través de las risas que nos aventamos, que también tiene un componente emocional fuerte, entonces eso le permite aprender a cómo moverse y desplazarse por un mundo 3D, y eso le ayuda a rehabilitarse en esa condición que tiene. Entonces, de tarea, si alguien sufre de algún mareo o de vértigo, pónganse a jugar videojuegos. ¿Sí? Cualquiera, yo diría que cualquiera no, agarren uno 3D para que vean que se van a ir acomodando poco a poquito. ¿Sale? Entonces fíjense, de la misma forma sucede con el mismo Mario Kart cuando uno intenta aprender a manejar. Este sí es ya un juego físico, pero pues lo ves de todos modos a través de una pantalla. Son unos carritos que tienen una camarita, ¿no? Entonces ahí andamos jugando, yo soy el Mario, mi novia es el Luigi, y ahí se anda pegando con todos lados, ¿no? Intenta entender esa realidad. Y el hecho de que tú veas físicamente cómo se va desplazando ese monito también ayuda a que tu cerebro se vaya reestructurando y vaya aprendiendo de cómo debe de comportarse, de cómo debe modular sus acciones, cómo debe de coordinar sus movimientos para que precisamente te puedas mover bien sin necesidad de chocar. ¿Sale? Y bien, ahora hablemos, por ejemplo, de la realidad virtual, que también es algo bien interesante. La realidad virtual también son videojuegos y hay videojuegos impresionantes que se los recomiendo bastante. La realidad virtual nos va a ayudar para asistir en una terapia psicológica que le llamamos terapia de exposición. La terapia de exposición es tal cual, le tienes miedo a las arañas, te vamos a poner una araña enfrente de ti para que se te quite el miedo, ¿no? Entonces les han hecho eso a sus amigos. Ya, ¿te da miedo la oscuridad? Pues ahora le vamos a dejar encerrado en un lugar oscuro para que se te quite lo miedoso. Pues hagan de cuenta que eso mismo hace la psicología, te expone a ese miedo que tú tienes. Pero bueno, la gente moderna tiene unos miedos bien raros, ¿sí? ¿No? Que por ejemplo dice, ay, le tengo miedo a un extraterrestre con una falda tutú y todo el asunto, ¿no? O sea, dices, no manches, ¿cómo consigo un alien, no? Digo, yo tampoco me voy a ir a disfrazar para quitarle su miedo. Entonces lo que hacemos es simular esa experiencia a través de realidad virtual. Y ya de esa forma nos permite a nosotros tener estímulos controlados para que esa persona se le quite ese miedo. ¿Funciona? Funciona bastante bien. Otra aplicación, por ejemplo, que va más o menos en ese sentido, es una aplicación brasileña que se llama VR Vaccine, en la que utilizan realidad virtual para simular un mundo donde están unos personajes que se acercan pues a ti, que tienen los lentes, y te dicen oye, mira, es que mi pueblo lo van a atacar unos monstruos, necesito que te pongas esta piedra de poder en tu brazo para que puedas ayudarnos, crear un campo de fuerza y todo el asunto, ¿no? Entonces, esta aplicación la usan para los niños que tienen principalmente fobias a las agujas.
Digo, también es mi caso particular. Todos tenemos alguna fobia, ¿no? Entonces, el hecho de que te expongas a un estímulo como ese, pues han visto a los niños, ¿no? Cuando dicen, te vamos a ir a poner la vacuna, ¿no, hombre? Se agarran llorando, pataleando, gritan, te golpean, se van y se esconden a todos lados. Pero fíjense, todos estos chicos que salen en el video le tienen fobia, pero horrendísima a las vacunas, y véanlos. Hasta el morrillo está como de, ay, sí se siente, ¿no? Le pone la vacuna y el morrillo ni en cuenta. Entonces, de esa forma, asistimos a esta parte psicológica y engañamos al cuerpo de alguna manera, ¿sí? A través de esta simulación de experiencias. ¿Por qué la realidad virtual entonces? Realmente una pantalla te puede hacerte sentir dentro de ese ambiente, pero si lo es más con unos lentes que escuchas, ¿sí? En función de cómo te mueves izquierda a derecha, y aparte lo ves todo de frente, como si fuera en 3D, pues entonces generas una experiencia muchísimo más inmersiva y por lo tanto una experiencia mucho más fuerte emocionalmente, y eso te va a permitir nuevamente aplicarlo para una rehabilitación. Tenemos por ejemplo el caso del lado derecho, que es una aplicación que hice para mi tesis de maestría, en la que buscábamos detectar emociones utilizando bioseñales mientras la gente experimentaba ambientes virtuales que les hacían experimentar ciertas emociones: felicidad, miedo, tristeza, ira. No más comentarles que todos los que pasaron por la tristeza lloraron, todos los que estaban en felicidad pues estaban muy contentos, los de la ira enojados y los del miedo ni se diga, ¿no? Entonces esas experiencias fueron más fuertes precisamente por estos lentes de realidad virtual. Y quiero ahondar un poquito en esto. Les comentaba al principio, ¿no?, que habían 3 dimensiones emocionales, que es la valencia, la activación y la dominancia. Ya hablamos del último, de la activación, que es si estás calmado o estás relajado. La valencia es qué tan agradable, qué tan desagradable fue la experiencia, y la dominancia es qué tanto control tienes del estímulo. Si yo, por ejemplo, hago eso, no le hicieron así como de, uy. Entonces, ahí los niveles de dominancia están bajos, la activación muy alta y la valencia muy baja, ¿no? Entonces, esos valores que son cuantificables a través de diversos sensores te pueden permitir graficar un estado emocional de las personas sobre una gráfica tridimensional. Y hay regiones que están precisamente asociadas con las emociones. Hay unas zonas que son de la felicidad, otras de la tristeza, otras del miedo, otras de la ira. Entonces tú puedes ir viendo cómo es el tránsito emocional de una persona y poderlo aprovechar para este tipo de propósitos. ¿Sale? Entonces, bien, conclusión para ya no aburrirlos. Jueguen videojuegos, ¿sí? Es una tarea que les dejo por ahí, porque les va a ayudar a aprender muchísimas cosas. Aprender a moverse en el mundo, a tomar decisiones, a ser empáticos, a vivir aventuras, experiencias, a generar emociones, ¿sí? Este mundo tan caótico a veces nos trae experiencias muy negativas, pero a veces los videojuegos se convierten en un refugio interesante. Obviamente todo en exceso es malo, pero estos entornos se pueden aprovechar muchísimo para que ustedes puedan hacer cosas interesantes. Y sobre todo, ustedes que son del campo biomédico, digo, todos lo somos, lo podemos aprovechar para cambiarle la vida a las personas jugando videojuegos. ¿Sale? Entonces, una última cosita. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, les gustaría hacer alguna colaboración, con todo gusto les dejo mis contactos, mis redes sociales. Ya les platicaban al principio que tenemos un canal de divulgación científico que se llama Biomedical Teachings, en el que buscamos acercarlos más a la ingeniería biomédica en estos campos que no son tan explorados. Yo sinceramente no sé mucho de clínica, entonces les platico mejor de videojuegos. ¿Sabes? Entonces, cualquier cosa, con toda confianza, por aquí andamos. Y pues, si hay tiempo, damos paso a una sesión de preguntas. Y pues nada, muchísimas gracias. ¿Sí? Va. ¿Sí? Qué interesante pregunta, doctora, muchas gracias. Pues precisamente, si esa pregunta lo hubiera hecho hace unos 5 o 10 años, yo siento que sí hubiera sido más un tema de género, ¿no? La cultura de los videojuegos, los hombres
nos hemos apropiado de eso desde el principio de sus orígenes, ¿no? Pero actualmente de manera cultural se han trascendido esa barrera y ahora ya está abierto para todos, tanto mujeres como hombres. ¿Sí? Gracias, doctora. ¿Sí? Acá de este lado. Excelente pregunta. Puntos extra. El videojuego de Halo es de mis juegos favoritos. Por ahí les contaré un chisme. Yo me crié básicamente jugando ese videojuego, ¿no? Salía de la escuela y me iba corriendo a jugar ese videojuego. Entonces, fuera de broma, esas escapadas que me daba a ir a jugar esos videojuegos me permitían a mí, por ejemplo, yo tocaba el piano en algún momento de mi vida. Entonces, el tener esa motricidad fina trabajada gracias a este videojuego me permitió tener un poquito más de facilidad con ese instrumento. ¿Sí? Entonces, recomendadísimo ese videojuego para aprender piano. Ya te cayó. Felicidades. Una pregunta. Para que esté clasificado como Serious Game, ¿tiene que estar intencionalmente elaborado con la finalidad educativa? Porque he visto casos en los que hay videojuegos en los que la intención no era educativa o terapéutica, porque de alguna manera sí sirve terapéutica o educativamente para ciertas circunstancias particulares de personalidades. Entonces, la pregunta es si para la clasificación como Serious Game tiene que estar intencionalmente descrito y hecho así. Gracias, tocayo, por la pregunta. No necesariamente. Por ejemplo, si es el caso de Duolingo, ¿no? Ubican esta aplicación de este pajarito acosador que te dice tienes que aprender inglés o tienes que aprender alemán. Esta aplicación es un videojuego serio, no para la salud, para la educación en este caso. Y ese videojuego sí se diseñó específicamente con ese propósito, hacer una dinámica de juego para que tú puedas aprender un nuevo idioma. Pero es como han visto en la presentación, Mario Kart, Super Mario World, son videojuegos que están ahí nomás para divertirnos y hacernos pasar un buen rato. Pero si uno le da la aplicación para un tema serio, digo, si metemos en el tema de copyright y ese tipo de cosas, pues ya precisamente ya se convierte en un videojuego serio. Entonces, cualquier cosa que ustedes agarren que se entienda que es un juego o un videojuego y con un propósito que sea para rehabilitar o para educar, ya se entiende en esta clasificación. ¿Sabes? ¿Alguien más? Bueno, hola profesor, es verdad que ya nos conocimos, pero ¿existe alguna, por así decirlo, algún interés o qué nos depara el futuro para el tipo de personas que nos queremos ir por este campo, pero más en un campo de qué tanto interés tienen las empresas en un biomédico que es capaz de, ¿sabes qué?, de interpretar señales y de saber manejarlas al punto de poder identificar patrones que en realidad eran un sueño? Por ejemplo, esas veces que se muestran en películas de realidad virtuales en las que eres capaz de sentir, que mueves tu cuerpo y en base a se refleja en el mismo dispositivo en el que estás jugando. ¿Existe algún futuro o algo relevante? Muchas gracias por la pregunta. Muy interesante porque no sé si ustedes recuerdan que Facebook incluso cambió su nombre hace tiempo, ¿no? A Meta. Meta era un proyecto que ya se abandonó por diferentes temas, tanto políticos, sociales, económicos y demás, pero que estaba precisamente hecho con la intención de que en algún punto todo el mundo migrara precisamente a los ambientes de realidad virtual y podíamos ahí hacer nuestras interacciones sociales y demás. Pero pues por otros propósitos eso falló, ¿no? Entonces, ¿cuál es la chamba aquí como biomédicas y biomédicos? Por ejemplo, les propongo el siguiente proyecto. ¿Han visto la película de Ready Player One? Que es esta película donde se ponen unos lentes y se transportan literalmente a otra realidad y sienten todo lo que experimentan ahí, desde una caricia hasta un golpe o hasta un balazo, ¿no? Que es, según ahí la trama de la película. Entonces, ese tipo de sistemas que te permiten simular, sentir cosas, ustedes lo pueden extrapolar para una aplicación biomédica. Piensen en una prótesis biónica que sea inteligente en el sentido de que te permita sentir, ¿sí? Si ustedes generan una metodología que tal vez funcione para videojuegos, que si te disparan dices, ya sentí algo, ¿no? Obviamente no un balazo, pero que si sientas algo, entonces esa misma metodología se pudiera implementar para una prótesis que pueda llegar a sentir, que te permita sentir, recuperar esa sensación de reconocer texturas, de reconocer temperaturas y de que estés básicamente como si fuera tu mano, ¿no? Eso sería una muy buena aplicación. ¿Qué tan interesante sería para las empresas eso? Pues bueno, digo, es un negociazo, ¿no?
Por un lado, la industria de los videojuegos es una de las industrias más importantes del mundo porque generan muchísimos millones de dólares al año, pero también la parte de innovación biomédica, eso también les va a permitir, pues básicamente, reconstruir cómo van a ser las terapias del futuro. ¿Sabes? Entonces, por ese lado, lo podemos dar. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Tiene otra consulta, pregunta? ¿Sí? Muchas gracias. Mencionabas algo de la reglamentación negativa cuando una parte de los jugadores cuando un juego de videojuegos no necesariamente es malo porque está pasando mal en el juego para que no se está jugando solo y bueno, gracias a la reglamentación negativa recomiendas que para cuando se use los videojuegos como terapia haya un entorno en el que sí haya constantemente una reacción positiva, o sea que sea un entorno, digamos, controlador en el que siempre se procura una recomendación positiva o hay visto que haya esta recomendación negativa también puede llegar a favorecer el futuro. Ok, qué interesante pregunta, muchas gracias por ello. Piensen en lo siguiente, ¿ustedes aprendieron a hacer cosas buenas o malas? A la buena y a la mala, ¿a poco no? O sea, nuestros papás tuvieron un tipo de crianza distinta a lo que ya están las normas actuales, socialmente hablando. Entonces, si tú cometías algo y que no era lo correcto, pues te daban tu tunda, ¿no? Entonces, tenías una retroalimentación negativa que te condicionaba precisamente cómo comportarte y cómo hacer diferentes cosas. Entonces, se pueden utilizar ambas cosas, tanto lo positivo como lo negativo, para que tu sujeto de estudio o tu paciente pueda aprender algo. Obviamente buscamos que las condiciones siempre sean más benéficas que las consecuencias que les podamos generar, ¿sí? Entonces, apelamos más a las emociones positivas porque son esos, te permiten generar una experiencia muy enriquecedora, te da satisfacción personal, tu cuerpo está en un estado de bienestar generalizado, pero aparte no tiene consecuencias como se aumenta tu ritmo cardíaco a un nivel peligroso en el que te pueda dar un infarto, por ejemplo, como si estuvieras enojado, ¿sí? O si te da miedo, pues bueno, vas a estar todo ansioso y tembloroso, entonces no se busca generar eso. Los videojuegos generalmente están hechos de tal forma que sí te permite precisamente tener un entorno controlado antes de aventarte al mundo complicado, ¿no? Piensen en estos videojuegos online, como el LOL, por ejemplo. Tienes una campaña, esa campaña no hay gente, o sea, estás tú y la inteligencia artificial, y obviamente está hecha de tal forma que te sientas bien, que tengas poquitos éxitos y eso te vaya generando un estado de bienestar generalizado. Pero llegas al mundo online y, no, hombre, cometes cualquier cosa y ahí hasta ¿no? Entonces, pero bueno, antes de llegar a ese segundo punto, lo que podríamos hacer es generarle una terapia a la persona para que su inteligencia emocional esté lo más regulada posible, para que no vaya a haber estas bifurcaciones, porque no sabemos cómo se lo va a tomar la persona si se equivoca, no sabemos qué va a pasar si alguien te recrimina algún hecho, ¿no? Entonces, son cosas a considerar, ¿sale? ¿Alguien más quisiera preguntar alguna otra cosa? No, si no, para yo preguntarles. ¿Sí? ¿Que qué horas son las retas? Ahorita acabándonos. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, bueno, me toca entregarles su constancia de Muchas gracias, participación como ponente en la ponencia de videojuegos serios para la salud. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.